Definición, representación esquemática de los diferentes movimientos, aumentos y disminuciones que experimenta una cierta partida de activo, pasivo y patrimonio, en forma individual. En otros términos, permite identificar claramente un hecho determinado. Albert, 1940. Objetivo: permitir registrar en forma ordenada y sistemática todos los movimientos que experimenta una entidad en particular, para así obtener información clara y rápida sobre activos, pasivos o patrimonio. Esquemáticamente, una cuenta se puede representar de la siguiente manera. Cuentas de activo. 1. Son todas aquellas cuentas que van a identificar los recursos que posee la empresa. Las cuentas de activos aumentan por los cargos, registro al debe, disminuyen por los abonos, registro al haber. Generalmente tienen saldo deudor. Ejemplo: cuenta de activo: banco, caja, letras por cobrar, vehículo, edificio, terrenos, muebles y útiles, anticipo de sueldo, anticipo de arriendo, anticipo a proveedores, etc. Cuentas de pasivo. 1. Son todas aquellas cuentas que van a registrar las obligaciones con terceras personas. Las cuentas de pasivos aumentan por los abonos, registro al haber, disminuyen por los cargos, registros al debe, generalmente tienen saldo acreedor. Ejemplo: cuenta de pasivo: proveedores, débitos por pagar, crédito bancario por pagar, sueldo por pagar, impuesto por pagar, seguro por pagar, etc. Cuenta de patrimonio: representa la obligación que tiene la empresa para con sus dueños. La cuenta de patrimonio aumentan al haber, disminuyen por el debe, tienen saldo acreedor. Ejemplo: cuenta patrimonio: capital, reservas, utilidad acumulada, utilidad del ejercicio, pérdida acumulada, pérdida del ejercicio, etc. Cuentas de resultado: para determinar el resultado final obtenido durante un período determinado, es necesario habilitar cuentas de resultado que permitan registrar el flujo de ingresos y gastos necesarios durante el período. Las cuentas de resultados se pueden dividir en dos. Ganancias C. Son todas aquellas que se obtienen producto de la venta de mercadería, ingreso operacional, y también aquellos ingresos no operacionales, por ejemplo, ventas de activo fijo, interés ganado por depósito a plazo, etc. Pérdidas C. Corresponde a todos aquel costo necesario para producir una venta o todo aquel gasto ocurrido durante el ejercicio. Las diferencias entre ganancias y pérdidas se denominan resultado, el cual puede ser positivo o negativo. Si es positivo, se le denomina utilidad, y negativo, pérdida. Las cuentas de resultado, ganancia, aumentan por los abonos, haber, y disminuyen por los cargos, debe. Además tienen saldo acreedor. Pérdida, aumentan por los cargos, debe, y disminuyen por los abonos, haber, y tienen saldo deudor. Registros contables. Es una notación que se efectúa de alguna operación o hecho económico financiero, que sea susceptible de ser medido en alguna unidad monetaria. El registro contable, en el libro diario, se le denomina asiento contable. Libro diario, permite el registro de las operaciones efectuadas por un ente en forma cronológica. Libro mayor. En este libro se detallan todas las cuentas, en forma individual, que intervienen en la contabilidad. Las cuentas sufren aumentos o disminuciones según el tipo de operación o movimiento de la empresa. El libro mayor recibe información del libro diario. Si en un asiento, una cuenta es deudora, su traspaso al mayor deberá registrarse en el debe de la cuenta habilitada o destinada para ella. En el caso de una cuenta acreedora, el traspaso al mayor deberá anotarse en el haber de la cuenta habilitada. Balance de 8 columnas. Como pudimos ver anteriormente, existen cuentas cuyos saldos pertenecen al balance general y otras al estado de resultados. Por lo tanto, es necesario separar estas cuentas para confeccionar ambos estados. Para esto,
se prepara una hoja de trabajo denominada balance de 8 columnas, tomando como base de información las cuentas T con sus saldos. Las 4 primeras columnas de esta hoja contienen la información obtenida de las cuentas T. Las 2 columnas siguientes registran los saldos de las cuentas pertenecientes al balance general, activos, pasivos y patrimonio. En las últimas 2 columnas se registran los saldos de las cuentas pertenecientes al estado de resultados, cuentas de pérdidas y ganancias. La diferencia que se puede presentar entre las columnas del debe y del haber perteneciente al balance general, representa la utilidad o pérdida del ejercicio que proviene de resultados. La diferencia entre las columnas del debe y del haber que pertenecen al estado de resultados, representa la utilidad o pérdida del ejercicio, la cual debe ser la misma que presenta el balance general. Para confeccionar los estados contables, se debe seguir el formato explicado en la siguiente hoja. La información sobre el contenido de los estados financieros se encuentra en la circular 239, sus complementos, las circulares 2684785572, 573656792922. Los informes finales que emite la contabilidad son balance general, estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, estado de flujo de efectivo. Esquemáticamente, podemos representar el proceso de construcción de estos 3 informes de la siguiente manera. Balance general. El balance general tiene un carácter estático, es decir, la información que proporciona está referida a una fecha determinada. El balance general muestra todas las cuentas que han intervenido en la contabilidad. La información se extrae del libro mayor. El balance general tiene como objetivo presentar los componentes de activo, pasivo y patrimonio, agrupados según el rubro, en una fecha determinada. El balance general hace cierta discriminación con respecto a algunas cuentas, como, por ejemplo, si en la contabilidad existen varias cuentas bancarias, presentará solo la cuenta banco, sumando todas las cuentas bancarias. El balance general también se caracteriza por presentar todas las cuentas según su liquidez, partiendo de una liquidez inmediata a menor liquidez. Este balance no presenta las cuentas de resultado de pérdida o ganancia, solo presenta la diferencia que se produzca entre estas dos, ya sea utilidad o pérdida del componente del patrimonio. Su formato es el siguiente. Activos. Activo circulante corresponde a todos aquellos componentes del activo que pueden ser convertibles en forma inmediata en dinero en efectivo o tienen una liquidez inmediata. Ejemplos: caja, banco, letras por cobrar a corto plazo o documentos por cobrar a corto plazo, mercadería, valores negociables, acciones, pagarés, etc. Activo fijo, son todos aquellos que se compran con el ánimo de no enajenarse por el tiempo y tienen por objetivo producir nuevos bienes o servicios. Ejemplo: máquinas, vehículos, muebles y útiles, herramientas, bienes raíces, etc. Otros activos corresponde a todos aquellos activos que no pueden ser clasificados como activo circulante o activo fijo, por ejemplo, inversiones. Pasivos. Pasivo circulante son todas aquellas obligaciones que tiene la empresa para con terceros a un plazo inferior a un año. Ejemplo: proveedores, cuentas por pagar, acreedores, letras por pagar a corto plazo, impuestos por pagar, crédito bancario a corto plazo, sueldo por pagar, honorario por pagar, etc. Pasivo a largo plazo son todos aquellos compromisos que adquiere la empresa a un plazo superior a un año. Ejemplo: todos los del anterior, pero a largo plazo. Otros pasivos
son todos aquellos que por sus características no pueden ser clasificados como pasivo circulante o pasivo a largo plazo. Patrimonio es el aporte de los propietarios hacia la empresa y su posterior capitalización. Estado de resultados. Demuestra el flujo de ingresos y egresos generados por la empresa en un periodo de tiempo dado, proporcionando finalmente el resultado neto de la operación, ya sea positivo o negativo. El estado de resultado, por su parte, es dinámico, ya que refleja movimientos durante el ejercicio con relación a ingresos económicos y gastos correlativos que están relacionados con los ingresos. De acuerdo a lo anterior, podemos establecer las siguientes relaciones. En el esquema presentado anteriormente, podemos apreciar lo siguiente. Ingreso por ventas. Se refiere a los ingresos netos por ventas, es decir, el saldo de la cuenta ingresos por ventas. Costo de ventas C es el costo de la mercadería vendida, el saldo de la cuenta, es decir, es lo que le costó a la empresa la mercadería que vendió. Gastos de administración y ventas C. Aquí debemos incluir todos los gastos aparte del costo de ventas del giro de la empresa, es decir, los gastos operacionales, como, por ejemplo, sueldos, comisiones, gastos generales y otros. Ingresos no operacionales corresponde a los saldos de las cuentas de resultado, ganancia, pero que sean distintos de los ingresos por ventas. Por ejemplo, se considera como un ingreso no operacional los intereses ganados por operaciones con los bancos, utilidades por ventas de activo fijo y otras. Gastos no operacionales corresponde a los gastos que no sean propios del giro de la empresa, como por ejemplo intereses pagados a los bancos por préstamos, pérdidas en la venta de activo fijo y otros. Margen no operacional se refiere a la diferencia entre los ingresos y gastos no operacionales. Pérdida, ganancia del ejercicio, es el resultado final del ejercicio y corresponde a la suma del margen operacional y el margen no operacional. Este resultado, que puede ser positivo o negativo, deberá anotarse entre paréntesis cuando el resultado final sea pérdida y sin paréntesis cuando el resultado final sea ganancia. Estado de flujo de efectivo. Este estado es un informe contable que muestra una clasificación de los ingresos y egresos de efectivo producidos durante un determinado periodo. Este flujo refleja las disponibilidades en dinero que una empresa posee. Su objetivo es permitir evaluar la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo netos positivos y, al mismo tiempo, identificar la naturaleza de las actividades que los producen. Al hablar de efectivo en este estado, nos estamos refiriendo no solo a las disponibilidades en caja y bancos, sino también a otras partidas, las cuales las podemos definir como aquellas que no constituyen transacciones económicas, propiamente tal, como sería el caso de un depósito a plazo no superior a 90 días, ya que así permite su rápida realización para cubrir necesidades de caja. Su formato es el siguiente: estado de flujo de efectivo por el periodo comprendido entre el 31.12, X1 y el 31.12, X2. Actividades operacionales son todas aquellas transacciones que correspondan a actividades relacionadas con el giro de la empresa. Por ende, corresponderían, en el caso de los ingresos a ventas al contado, cobranza de créditos por venta, y en el caso de los egresos a pagos de los costos de producción. Actividades de inversión son todas aquellas transacciones relacionadas con la utilización de recursos financieros en bienes del activo fijo, otorgamiento de préstamos, inversiones de largo plazo e inversiones que no hayan sido consideradas como efectivo equivalente. Actividades de financiamiento son todas aquellas transacciones relacionadas con la obtención de recursos financieros
ya sea mediante aportes de capital o utilizando fuentes de terceros, y con sus respectivos reembolsos. Tratamiento de las compras, ventas e IVA. Compra. Cuando se realiza una compra, la empresa paga IVA, el cual es denominado IVA. Crédito fiscal. IVA CF, este siempre se registra al debe. La contrapartida la representa. La forma de pago. Ejemplos. Se compra mercadería por $200.0 IVA y el pago es al contado. Realice el asiento contable. La cuenta mercadería pertenece a los activos, y como vimos anteriormente, un aumento de esta, en este caso la compra de mercadería, se registra al debe. La forma de pago de esta mercadería representa una disminución en la cuenta disponible, la cual es un activo, por lo que debemos registrarla en el haber. Mercadería 200.0, IVA CF 36.0, disponible 236.0. Se compró mercadería por $500.0 IVA incluido. Mercadería 423.729, IVA CF 76.271, disponible 500.0. Venta. El IVA generado al realizar una venta es denominado IVA débito fiscal, IVA DF. Siempre se registra al haber. Existen varias formas de registrar una venta, pero la más utilizada es la siguiente. Primero se registra el costo de la mercadería asociada a la venta, y su respectivo asiento, es decir, costo de venta XXX, mercadería XXX. El costo de venta está asociado a un gasto, por lo tanto, debe ser registrado como una cuenta de resultado. En este caso, esta cuenta está aumentando, por lo cual se registra en el debe. La mercadería es un activo circulante, y en este caso está disminuyendo, por lo tanto, como vimos anteriormente, este debe ser registrado en el haber. Luego, se registra la venta, disponible XXX, ingresos por venta ZZZ, IVA de FFF. Este ítem depende de la forma de pago. La cuenta disponible pertenece a los activos, y representa la forma en que se cancela. La venta, como es un aumento de un activo, es registrada en el debe. El ingreso por venta está asociado a una ganancia, por lo tanto, debe ser registrado como una cuenta de resultado. En este caso, la cuenta está aumentando, por lo que se debe registrar en el haber. Las ganancias estarán representadas por la diferencia entre ingreso por venta y costo por venta, y su valor se conoce al final de un periodo o cuando se construye algún estado contable. Ejemplo, se vende mercadería a $700,000 incluido el IVA. Dicha mercadería tiene un costo de $300,000. La venta es al contado. Realice los asientos correspondientes. Costo de ventas, $300,000. Mercadería, $300,000. Disponible, $700,000. Ingreso por ventas, $593,220. IVA DF 106,780. Si se devuelve la mitad de la mercadería vendida anteriormente, el asiento correspondiente sería mercadería 150,000. Costo de venta 150,000. Ingresos por ventas 296,610. IVA DF 53,390. Disponible 350,000. Notan, al existir una devolución, los asientos que se habían generado en la venta deben ser revertidos por el valor correspondiente a la devolución. Las cuentas de IVA DF e IVA CF se cierran contra una cuenta llamada IVA, y esta puede tener saldo deudor o acreedor, dependiendo del tamaño de las compras y ventas realizadas por la empresa. Si el saldo de la cuenta IVA es deudor, significa que la empresa realizó más compras que ventas y por lo tanto le queda un crédito a su favor con el fisco que lo puede utilizar en meses posteriores. En cambio, si el saldo de la cuenta IVA es acreedor, significa que las ventas superaron a las compras y por lo tanto la empresa deberá pagarle al fisco tal cantidad. Este pago se realiza mensualmente.